tan interesante por los días que estamos viviendo, y cada día que pasa nos acercamos más a esa fecha en el reloj de Dios. La hora cero está próxima a llegar. Amado Jesús, tú eres bueno, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Bendícenos en esta hora a través de tu palabra, Señor, y cada hermano que luego va a escuchar, va a reproducir también este video a través de la plataforma del Facebook y también el canal Pastor Joel Pedrosa, Mensajes de Esperanza. Te pedimos, Señor, que te muevas de una manera poderosa. Toma mi mente, mi corazón en esta hora para enseñar tu palabra, este tema importante, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios del cielo, y que tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana y cumpla el propósito por el cual va a ser enviada, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación? Ha sido una controversia grande alrededor de este tema. Algunos estudiosos han pensado que a la iglesia le tocará estar en este periodo de tiempo en que los juicios y la ira de Dios se derramarán sobre la vida humana. Sin embargo, tenemos al mejor de los peritos. Tenemos, hermano, para inclinarnos hacia un lado u otro. El Señor, por su palabra, nos dará luz y guía según este tema, según este asunto. Y la regla no debe ser otra, de que todo pensamiento debe sujetarse a la voluntad de Dios. Así que vamos a estudiar acerca de qué es la gran tribulación, qué sucederá durante este tiempo, las razones para determinar que la iglesia no pasará por la gran tribulación, y también vamos a mirar algunos simbolismos bíblicos con respecto a este tema. Y yo espero que usted no se desconecte, no se vaya de esta transmisión, quédese allí, más bien invite a familiares, invite a otras personas que puedan conectarse, envíe el link de la transmisión a sus familiares, amigos, para que ellos también puedan escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Y mirando acerca de qué es la gran tribulación, se ha llamado la gran tribulación a un periodo determinado de la historia humana en que Dios manifestará su justicia y hará que los hombres conozcan también la severidad de sus juicios y la firmeza de su carácter. Y este periodo de tiempo tendrá una duración de 7 años. Este número resulta del estudio cuidadoso de Daniel, el capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador. Y a Daniel se le reveló que se habían determinado 70 semanas sobre su pueblo. Y se establece en el contexto que cada día corresponde a un año. Según el verso 2, o sea 490 años. Y este periodo fue diseñado por Dios para terminar la transgresión de Israel. En el libro de Zacarías, el capítulo 13 y el versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de Dios y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La era de estas 70 semanas debía comenzar con el decreto para reconstruir y restaurar la ciudad de Jerusalén. El tal decreto fue dado por Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Los 490 años debían ser divididos en 3 periodos de tiempo. Así, un periodo de 7 semanas, 62 semanas y una semana, o sea 49 años, 434 años y 7 años. El fin del primer periodo señala la restauración de la ciudad de Jerusalén después de la cautividad en Babilonia en tiempos tempestuosos, según el libro de Esdras y también de Nehemías. El fin del segundo periodo de 62 semanas, de 434 años, señala el rechazo de Jesucristo por los judíos como nación y la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, más o menos en el año 32, seguida de su crucifixión. Y después, hermano, en el 445 antes de Cristo, la fecha del documento de Artajerjes del 32, hay exactamente 483 años de acuerdo a la cronología judía. Esto deja una ausencia de 7 años pendientes. Ahora, ¿qué sucederá durante este tiempo? Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1. Y lo que procede también en la última parte de Daniel, el capítulo 11, versículo 36 al 45. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará en las tierras gloriosas, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte los
lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Se nos cuenta en esta escritura acerca de el ascenso al poder de un gran gobernante a quien se le llama el rey en el versículo 36. Y este no es otro que el anticristo. Se nos habla de él en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2 y versículo 3 hasta el 10, quien es blasfemo, egocéntrico y desconocedor de la ley, de todo orden establecido, de toda tradición y forma religiosa, quien gana también su ascenso por su genio y poder militar sobre el Medio Oriente, sobre Siria, Egipto y Palestina, y se establece a sí mismo en Jerusalén y en la Tierra Santa. Los judíos apóstatas en Daniel capítulo 12, el versículo 10, le rendirán su concurrencia, pero un remanente le será fiel y leal a Dios. Es en favor de ellos que Dios se mueve, y dice en Daniel capítulo 12, el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y esto acontecerá en la mitad de la 70ª semana de Daniel, en Daniel capítulo 12 versículo 7, que dice tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Y miremos un poco lo que pasa en los últimos 7 años de esta era. Y al principio de este periodo, el anticristo va a establecer un pacto con la mayoría de los judíos en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esto habla de los 3 años y medio, y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y después de esos 3 años y medio, él rompe el pacto, lo que probablemente les permite el restablecimiento de su religión antigua, y se sienta en el lugar santísimo del templo que va a ser renovado, lo que es llamado por Daniel y Jesús mismo la abominación desoladora. Esta probablemente será una estatua o imagen suya colocada allí con el requerimiento de que todos la adoren. Apocalipsis el capítulo 13, el versículo 15, esta será pues la gran tribulación. En Mateo también capítulo 24, el versículo 15 hasta el 21. Y para resumir, la gran tribulación es sobre todo en conexión con Israel, y es juicio de Dios sobre ellos. La gran tribulación, sin embargo, afecta a todo el mundo. Este periodo de la gran tribulación no se cumplió con los sufrimientos que vivieron los judíos a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo, porque la venida del Señor del cielo, que se profetiza en Mateo capítulo 24, el versículo 30, y que debe seguirle inmediatamente, no ha tomado lugar obviamente después de la ciudad de Jerusalén. Pero en Jeremías el capítulo 30 versículo 4 hasta el 9, el profeta tiene una visión de la liberación última de Israel de debajo del yugo extranjero y su restauración al favor divino. Pero
Pero antes que esto suceda, el profeta ve a la nación pasando por la angustia de Jacob. Ezequiel también ve el mismo fin alcanzado por medio de un proceso de purga al pasar ellos bajo de la vara, lo que la Biblia llama repetidamente el día del Señor, y hace referencia precisamente o generalmente a la gran tribulación que viene antes de la restauración de Israel. Usted puede anotar estas citas del libro de Joel, el capítulo 1, versículo 15 hasta el 20, Isaías el capítulo 2 desde el versículo 10 hasta el 22, aunque en algunos casos hace referencia a algún juicio más inmediato. Así que es importante aclarar que la venida de Jesucristo, cuando ponga su pie sobre el monte de los olivos en Hechos capítulo 1 versículo 11 y 12, y Mateo 24, 30, y Zacarías el capítulo 14 el versículo 4, no es el mismo evento de su venida para recoger a su iglesia. Es decir, que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida del Señor Jesucristo es otra cosa. Amén. No es el mismo evento. Y la Escritura revela que aquellos que han muerto en la fe salvadora en el Señor Jesucristo, ellos serán levantados de los muertos junto con los creyentes vivos en el fin del siglo, que serán levantados para encontrar al Señor en los aires cuando la trompeta del Señor suene, porque sonará la final trompeta y los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos levantados, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Tesalonicenses el capítulo 4 y el versículo 13, y también Primera de Corintios el capítulo 15 versículo 51 hasta el 57. Amén. Y hay razones para determinar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ahora, entre el arrebatamiento y la venida de Jesucristo hay un periodo de 7 años durante el cual la iglesia es juzgada para su recompensa. Las bodas del Cordero se realizarán y en la tierra estará reinando el anticristo, y esto ocurre en la gran tribulación. Segunda de Corintios capítulo 5 el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y además de todo esto, hay razones adicionales de peso para determinar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Yo sé que vamos a vivir tiempo de angustia, vamos a vivir días difíciles, pero la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque número uno, si el Señor viene con sus santos, Él tiene que haberlos reunido con Él primero. Así es. Número dos, no encontramos en toda la Biblia ninguna escritura que conecte directamente a la iglesia con la gran tribulación. Israel sí es identificado, se mencionan las naciones, pero no se menciona la iglesia como el cuerpo de creyente. Número tres, el libro de Apocalipsis trata principalmente de los 7 años de la 70ª semana de Daniel. Daniel el capítulo 9 el versículo 27. Y después de la visión del Cristo glorificado, y en los capítulos 2 y 3 de las 7 iglesias en Apocalipsis, que resumen la dispensación de la iglesia desde Pentecostés hasta el levantamiento, Juan comienza a mostrar lo que sucederá después de
de estas cosas. Y esto es después del periodo de la iglesia. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis nos da un cuadro de la gran tribulación. Y lo importante de todo esto es que la iglesia no se menciona a partir del capítulo 4. ¿Qué significa eso, hermano? Que hasta ese capítulo es lo que le debe interesar a la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Y ya directa o indirectamente, los ancianos del capítulo 4 representan la iglesia victoriosa y reinante que tiene coronas que arrojan a los pies del Señor. Amén, gloria a Dios. Número 4, la promesa a Tiatira en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 28: le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 16, Jesucristo se identifica como la estrella resplandeciente de la mañana. Esta promesa parece hacer mención a los victoriosos y a su recompensa en Cristo, ya que la estrella de la mañana se ve a la hora más oscura de la noche, antes que se despierte el día. En cambio, la salida del sol de justicia en Malaquías, el capítulo 4, el versículo 1 hasta el 2, es una promesa a Israel de la venida de Jesucristo, y es en la claridad del día de su gloria que brilla sobre él después de la angustia de Jacob. Cuando comience el día milenial, las estrellas de la mañana habrá aparecido y los santos habrán sido reunidos secretamente a su presencia para después venir con él para reinar, para compartir en la administración del reino que comenzará con la salida del sol de justicia, la venida personal de Jesucristo a la tierra, donde dice la Biblia que he aquí todo ojo le verá, y él vendrá con los santos, aleluya, y allá estaremos reinando con el Señor Jesucristo. Amén. Número 6, la promesa a Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, la iglesia de los últimos días. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 10. No podemos imaginarnos a cuál otra hora de prueba pueda referirse aquí la palabra de Dios. Nótese que originalmente dice: mantendré fuera o te guardaré dentro. Amén, gloria al Señor Jesús. Eso habla de que la iglesia va a ser preservada, que la iglesia va a ser guardada, que la iglesia va a mantenerse fuera de todo lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Así que número 7, el tiempo de la gran tribulación es definitivamente un periodo de ira y de visitación a un mundo corrompido, a un mundo impío, un mundo sin Dios, y también a una iglesia corrompida, a una iglesia apóstata. Al tiempo que un juicio contra un Israel caído. Amén. El más temible de estos juicios está en Apocalipsis, el capítulo 16, que habla acerca de las copas de la ira de Dios. Amén. Pero vamos a observar el lenguaje de Apocalipsis, el capítulo 15, que habla acerca de las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Amén. Plagas postreras, pero también los juicios, amén, que podemos ver en Apocalipsis 16 como las copas de la ira de Dios que se derramarán. Y la seguridad del Señor para los suyos es que ellos no vendrán a condenación, ellos no vendrán para juicio. Por eso
eso la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que la gente hoy acepte a Jesucristo, que hoy es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación. Porque algunos tal vez están pensando que habrá una segunda venida o que habrá una tercera venida, que la primera venida va a ser con el Hijo, la segunda venida el Padre y la tercera venida el Espíritu Santo. Bueno, si usted quiere esperar las otras venidas, entonces allá usted, pero yo solo estoy esperando es el día del arrebatamiento, el día del levantamiento, el día cuando la iglesia sea recogida y los santos del Señor sean traspuestos a ese lugar que Él fue a preparar. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Así que es tiempo de estar preparado. No es que me estoy preparando, ya tenemos que estar preparados. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermano, la Biblia enseña que, amén, ellos no vendrán a condenación, los suyos, ellos no vendrán a juicio. Juan el capítulo 5 versículo 24, que Dios no nos ha escogido para ira. Primera de Tesalonicenses 5:9, amén, que nos salvará de la ira por Jesucristo. Y Romanos también el capítulo 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, amén, el creyente va a ser librado de la ira que vendrá. Amén. La gran tribulación, aunque afecta a toda la tierra, se menciona especialmente en conexión con Israel. Chequea allá en Jeremías capítulo 30 el versículo 4 hasta el 9, y Daniel el capítulo 12 el versículo 1, y Mateo el capítulo 24 versículo 15 hasta el 21. Es muy importante, hermano, escudriñar estos textos, porque esto tiene que ver la gran tribulación, aunque va a afectar a toda la tierra, pero esto se menciona especialmente o específicamente en conexión con Israel, mas no con la iglesia. La promesa hecha a la iglesia en conexión a su reunión con Él no tiene señales precursoras. Las señales son para la segunda venida de Jesucristo. Para el arrebatamiento, hermano, no hay señales precursoras y tampoco tiene un tiempo determinado. En cambio, la etapa de las semanas de Israel está rodeada de datos como tiempo, tiempos y medio tiempo. 42 meses, 1260 días, 2300 días, aleluya. Pero reales detalles no son mencionados en relación con la iglesia y con su destino. Así que, hermano, tenemos razones de peso en esta hora para decir con plena seguridad de que la iglesia no pasará por ese periodo de la gran tribulación. Y hay un simbolismo bíblico. Mucho más se podría decir en conexión a este periodo de tiempo, pero faltando el espacio, solo agregaremos el simbolismo bíblico. El Señor señala con claridad en Lucas, el capítulo 17, versículos 26 hasta el 30, la antología entre los días de Noé y el diluvio, y también los días de Lot. Cuando usted estudia esa antología de Noé y el diluvio, de los días de Lot, cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron quemadas, hermano querido, aleluya, entonces vamos a poder entender algo bien importante, porque no destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra hasta que el justo Lot abandonó la ciudad. ¿Y cuáles fueron las palabras de urgencia de los ángeles enviados para Lot, que al parecer como que se demoraba en tomar la decisión de salir? Amén. Escapa por tu vida, no mires
tras ti. Amén. Esa fue la orden de los ángeles para Lot. Corre, corre, Lot, corre con los tuyos. Amén. No mires tras ti. Aleluya. Y seguro que si Dios se preocupó por Lot, con mucha mayor razón, la iglesia que fue comprada, la iglesia que fue redimida con su sangre preciosa. No olvidemos que José también se casó con su esposa gentil durante la época de rechazo. Y antes que viniera el hambre, Jesucristo, amén, se casa con su iglesia o con su esposa en el tiempo del rechazo de Israel y antes de la gran tribulación. Así que, hermano querido, todos estos textos, todas estas historias nos señalan que antes que los juicios se derramaran, el Señor ya había rescatado a los suyos. Y no va a ser diferente en esta situación. Y no va a ser diferente en este tema de la gran tribulación. Antes, hermano, que las potencias de los cielos sean removidas, antes que los justos juicios de las copas y de la ira de Dios sean derramadas sobre la tierra por causa del pecado, amén, por causa de la desobediencia de los moradores de la tierra, la iglesia ya no estará aquí. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el que sea santo, santifíquese todavía. El que quiera ser puro, purifíquese todavía. Este es un tiempo, hermano, para estar allí conectado en el altar. Este es un tiempo para luchar por los nuestros, para luchar por nuestra familia. Así como en el tiempo de Rahab la ramera, a ella le fue dada una promesa: si tú estás con tu familia, si tú logras traer a los tuyos, ellos van a ser guardados el día de la toma de Jericó. Y yo no sé cómo ella le hizo, porque tal vez la fama, la mala fama que tenía, tal vez, hermano, el hecho de la condición en la que ella vivía la hallaba en completa separación con su familia. Pero yo no sé, hermano, ella empezó a trabajar en ese proyecto, ella empezó a trabajar en ese plan para que los suyos, ese día cuando el pueblo viniera a tomar la ciudad, toda su familia se encontrara en casa. Yo no sé cómo le vamos a hacer, yo no sé cómo usted le va a hacer, pero hay que hablarle a los nuestros, hay que ganar a los nuestros para que ese día ellos no tengan que pasar por todo lo que está escrito en la palabra de Dios, donde dice, hermano, que el cielo, el cielo se enrollará como un pergamino y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a ser el día grande de Jehová, día de algazara, amén, aleluya, día de entenebrecimiento, dice la palabra del Señor. Va a ser día de angustia, pero la iglesia no estará en ese día de angustia. La iglesia no estará en ese día de la desolación que habrá en el mundo. La iglesia estará en los cielos. La iglesia estará en esa morada que el Señor fue a preparar. Estaremos gozándonos en la presencia del Señor, y las primeras cosas, ellas pasarán, donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá angustia, ya no habrá dolor, amén, porque estaremos en la presencia del Señor para siempre, y Él nos iluminará con el resplandor de su gloria, aleluya, y caminaremos por calles de oro y mar de cristal. Será grandioso. Yo solo espero ese día cuando Cristo, hermano, volverá, amén. Y esto será, hermano querido, en un espabilar, en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia será traspuesta, la iglesia será levantada, y así como el justo Lot, amén, pudo escapar de ese juicio contra Sodoma y Gomorra, así como Noé y los suyos
lograron entrar al arca y salvarse del juicio de Dios para los antediluvianos. Hermanos, de la misma manera el Señor recogerá a los suyos. Aleluya, a sus santos de los cuatro extremos de la tierra. El Señor levantará a los suyos, aleluya, y nos iremos para estar con el Señor. Como me acuerdo de esa canción de antaño: en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Amén, ya se acerca ese día. Por eso, hermano querido, hay que estar preparado, hay que estar velando, hay que buscar el aceite. Yo sé, hermano, que estamos viviendo días anormales. Nuestro escenario ha cambiado, pero Dios es el mismo. Y ahora, a través, hermano, de las transmisiones, a través de todas estas conexiones virtuales, el Señor todavía sigue tratando. La palabra de Dios está predicándose en abundancia en este tiempo, para que todos nos apersonemos, para que nos arrepintamos, para que volvamos nuestro rostro, porque así como la serpiente fue levantada, de la misma manera el Señor Jesucristo, Él fue levantado en esa cruz allá en el Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amigos, no hay que estar esperando más. El tiempo es ahora. Amén. Estamos llegando a la hora cero, la hora señalada en que Cristo va a venir por lo suyo, pero también donde a esta tierra le esperan cosas terribles. A esta humanidad, amigo, usted ni se imagina. Ayer estaba hablando con algún grupo de hermanos, y tal vez esto a usted le parecerá increíble, pero nos encontramos viviendo en un tiempo de tanta incredulidad, donde hay gente que estaría hasta dispuesta a pagar para ir al infierno. Hermano, el pecado se ha desbordado, pero cuando aumenta el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Y hoy la gracia de Dios está sobreabundando para salvación. Así que, hermano, despiértate. Tú que andas durmiendo, despiértate de ese sueño y te alumbrará Cristo. Aleluya. La gloria de Dios se está derramando todavía, y Dios está preparando a los suyos. Así que, hermano, amén, hay que estar listo, hay que estar preparado. Ya hay que estar preparado, porque todo esto, amén, está próximo a suceder. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el Señor siga derramando de su poder de manera poderosa sobre la iglesia. Y recuerda que no somos, hermanos, levantados para ira o para condenación, sino para salvación. Háblale a los tuyos. Amén. Háblale a los tuyos. Es tiempo, hermano, de que empieces a hacer lo que te corresponde. Empieza a utilizar los medios que hay, los medios virtuales. Está WhatsApp, está Instagram, está YouTube, todas estas plataformas, el Facebook. Hay que estar. Yo sé que hoy mucha gente, hermano, no quiere entender, y están, hermano, tan familiarizados con el mundo. Y también hay muchos, hermanos, que están tan familiarizados con este mundo, que están viviendo vidas descuidadas, como si el Señor no fuera a venir por su iglesia. Así que, hermano querido, abre bien los ojos y escucha bien lo que el Espíritu tiene para decirle a la iglesia en este tiempo, en este día. Dios está hablando. Amén. Hay que estar como el atalaya, hay que estar vigilantes, hermano querido. No se duerma, no permita que las cosas de este mundo, no permita que el afán ahoguen la palabra de Dios y la hagan infructuosa. Amén. Que en esta hora la palabra de Dios corra y sea glorificada. Este es el tiempo de anunciar, es el tiempo de predicar la buena nueva de salvación. ¿Y cómo se salvarán si no hay quien les predique? La Biblia dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que alegre, amén, las nuevas traen. Así que es una bendición compartir. No importa, hermano, amén, que la gente no quiera oír,
amén, escuchen o dejen de escuchar. Hay que predicar. Saca el parlante, amén, a la terraza de tu casa. Alaba al Señor, coloca las alabanzas, predica la palabra de Dios. Habla con tu pastor, dile: pastor, necesito que en esta memoria necesito mensaje, porque quiero hablarle a mis vecinos, porque quiero hablarle a mis amigos, para que ellos sepan que vienen días terribles para esta humanidad. Se dice de que este virus apenas es la punta del iceberg y que van a venir cosas más difíciles. Esto apenas es una abrebocas, amén, de las cosas terribles que van a suceder. Pero cuando todo esto en su máxima extensión se manifiesten a este mundo, la iglesia del Señor ya no estará aquí. Se va la iglesia. Se va la iglesia. Amén. Ya la iglesia se va, hermano. La iglesia se va. Ya la iglesia se está despidiendo. Ya estamos predicando los últimos mensajes. Ya se están cantando las últimas alabanzas. Oh, alabado sea tu nombre. Los últimos mensajes se están predicando para que la humanidad entre al arca, que es la iglesia del Señor en este tiempo. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les bendiga en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo.